Eran cerca de las 7 de la tarde cuando el 1 de julio de 1961 llegaba al mundo en Sandringham, en Norfolk, Inglaterra, Diana Frances Spencer, la cuarta hija del matrimonio formado por Lord John Spencer, octavo conde de Spencer, y Frances Ruth Roche, hija del cuarto barón Fermoy. Una pareja que pertenecía a la aristocracia británica y que ya había tenido 3 hijos, aunque el tercero murió a los 10 días de nacer, y que todavía tendría uno más tras el nacimiento de Diana. Es precisamente este último, Charles Spencer, el que más ha contribuido a dar a conocer la vida de su hermana Diana, una niña encantadora y con encanto. La historia de la que más tarde sería princesa de Gales y que podría haber sido reina de Inglaterra. Empezó a escribirse desde su más tierna infancia, una infancia en la que, según su hermano Charles, Diana ya tenía algo de estrella, algo de especial en su forma de ser, de comportarse, de vestirse, de caminar, de hablar. Esos recuerdos no son erróneos, según afirma la historiadora Kate Williams. Diana se dio cuenta desde muy pequeña de que la gente se enamoraba de ella. Era de esos niños que entran en una habitación y todo el mundo sucumbe a su encanto. Dice su hermano Charles que Diana heredó de su madre la ocurrencia y la elegancia, y de su padre una especie de don para entender a la gente y preocuparse por lo que de verdad era importante. Cuando pienso en ella pienso en aquella chiquilla que siempre trataba de hacer lo correcto, explica. Aunque sería un error pensar en Diana como una niña angelical, era bastante traviesa, no tenía malicia, pero siempre estaba dispuesta a sobrepasar los límites. Sin embargo, aquella niña alegre pronto se convertiría en alguien solitario, aislado y triste. ¿La causa? La separación de sus padres y la marcha de su madre. En 1967 se fue a vivir con Peter St. Kitts, un rico heredero al que había conocido años antes. Nadie explicó el porqué a Diana, que tenía 6 años. ¿Cómo iba a entenderlo? Sostiene Sally Bedell Smith, escritora y biógrafa de la familia real británica. Aquella marcha y aquella ausencia de explicaciones es, según esta autora, uno de los aspectos más tristes de la vida de Diana. Cuando aquello ocurrió, sus 2 hermanas mayores estaban en un internado y su padre sumió en una depresión. Nos criamos juntos pero solos, ella y yo, puntualiza Charles, quien recuerda cómo Diana estuvo esperando mucho tiempo que su madre volviera. A mí me contaron que mi madre se había ido de vacaciones, así que pensé que quizás existía la esperanza de que volviese. No fui el único. Diana se sentaba en la puerta y esperaba. Esperó mucho tiempo, pero nuestra madre nunca regresó. Según Sarah Bradford, otra biógrafa de la familia real, Frances fue protagonista de un proceso judicial extraordinario. Acabó perdiendo mucho, entre otras cosas, la custodia de los niños. El divorcio, por entonces tan mal visto en la sociedad inglesa, y el proceso judicial contribuyeron a que la gente hablara de la madre de Diana con desaprobación. Para Charles Spencer, hubo cierto escándalo porque mi madre se fue con otra persona. El divorcio formaba parte de la cultura americana desde hacía mucho, pero a finales de los 60, el divorcio fue en 1969, los ingleses solían cerrar los ojos cuando un matrimonio no funcionaba. Simplemente aguantaban en silencio. Incluso en ciertos eventos sociales con la reina, si estabas divorciado no te permitían acceder al recinto real, así que un divorcio era algo muy serio. La madre de Diana se atrevió a divorciarse, pero su atrevimiento tuvo, desafortunadamente, daños colaterales. No solo perdería la custodia de sus hijos, sino que generaría en Diana una tristeza de la que nunca se recuperaría. La propia princesa lo explicó cuando ya era adulta. Tengo unos recuerdos de mis padres intentando arreglar las cosas, de mi padre dándole bofetadas a mi madre, de mi madre llorando, de mi padre que no nos explicaba nada, de que no debíamos hacer preguntas. Para mi hermano y para mí aquello fue una experiencia muy dolorosa.
Tras el divorcio de mis padres, Diana se sintió muy aislada, sostiene su hermano. La propia princesa, en una entrevista concedida cuando ya estaba casada con Carlos de Inglaterra, dijo que su infancia había sido muy infeliz al no estar unida a nadie. Todo era muy inestable. Toda nuestra infancia lo fue. Recuerdo sentirme desdichada y desapegada de todo el mundo. Decía. Y es que, pese a tener varias niñeras, ninguna le ofreció lo que realmente necesitaba, una fuente consistente de apoyo y amor, sostiene Bethel Smith. Sin embargo, lo peor no fue el divorcio, sino cómo ella y su hermano se convirtieron en moneda de cambio para sus padres, quienes trataban de ser uno mejor que el otro y viceversa, pero regalando cosas materiales en lugar de cariño, recordaba Diana. Nunca recibí abrazos o besos, solo las otras cosas. Llegué a tener en mi cama como 20 peluches, hasta el punto de que apenas había espacio para mí. Aquellos peluches fueron mi verdadera familia durante aquellos años. Años en los que Diana y su hermano Charles compartieron su tiempo yendo de un lado a otro para estar con su padre en Northamptonshire y ver a su madre en la isla de Sale, frente a la costa occidental de Escocia. Todo aquello hizo que Diana adoptase, según su hermano, un papel un tanto maternal, ayudando en casa y verificando que cada cosa estuviese en su lugar. Por ejemplo, que las cortinas estuviesen corridas por la noche. Aquellos años también forjaron en Diana una de las características más férreas de su carácter, la que la llevaría a ir siempre, hasta el final de su vida, en busca del amor. Un amor al que empezó a aproximarse gracias al baile, y concretamente al ballet. A Diana le encantaba todo lo que rodeaba al ballet, el romance, los príncipes, los cuentos de hadas, explica Williams. Fascinada por el baile, Diana dedicó muchas horas de su vida al ballet. Prueba de ello son las múltiples fotografías que de ella se conservan con malla, maillot y zapatillas de bailarina. Diana era una artista nata, y en el ballet llegó bastante lejos. Desgraciadamente era demasiado alta para ser bailarina de ballet, así que se pasó al claqué. Bailar para ella era una válvula de escape, suponía hacer algo completamente distinto. Era una evasión, explica Wayne Sleep, bailarina del Royal Ballet. La recuerdo bailando horas y horas, sostiene su hermano, quien también tiene muchos recuerdos de su hermana leyendo. Y es que la literatura contribuyó mucho a crear en Diana, ya en su pubertad, un carácter excesivamente romántico. Una faceta de su personalidad que estuvo alentada por las novelas que escribía Barbara Cartland, la madre de Rain McCorquodale, con quien el padre de Diana se casó en 1976. Para la biógrafa Sarah Bradford, Diana tenía un gran sentido del romanticismo, pero desgraciadamente, una de sus autoras favoritas era Barbara Cartland, cuyas historias no tienen nada que ver con la vida real. La historiadora matiza: leía novelas en las que a la mujer se la representaba como la novia virginal, al hombre como el apuesto novio. Tal vez aquellas lecturas le dieron a Diana una idea equivocada de lo que era la vida. Es muy posible que Diana tuviese una idea un tanto equivocada de lo que era ser una princesa en la vida real. Una idea que seguramente había sido moldeada por la lectura de los libros que había escrito su abuelastra, sostiene por su parte Bethel Smith. Sea por esta o por otras causas, aquella chica tímida, que también destacó tocando el piano y en algunas disciplinas deportivas, como el buceo y la natación, tuvo claro desde muy niña que se casaría con alguien importante, y así se lo dijo a su padre. A los 13 años recuerdo que le dije a mi padre que iba a casarme con alguien famoso. Pensé que sería la esposa de un embajador. Sabía que estaba yendo hacia algo diferente, pero no tenía ni idea de hacia dónde me dirigía. Explicaría ella misma en una entrevista televisiva. Algo que confirma su amigo James Colthurst. Siempre tuvo en mente que estaba destinada a algo grande, que iba a conquistar a un príncipe como en un cuento de hadas. Y así fue, solo que en su cuento el príncipe se convertiría en rana. Antes de encontrar a aquel príncipe, con quien podría haber sido reina de Inglaterra, Diana terminó sus estudios. Primero, estuvo en la escuela Sealfield King's Lynn, en Norfolk,
y más tarde en Rithlesworth Hall, también en Norfolk, y en West Heathhurst Girls' School, en Sevenoaks, en Kent, donde la consideraron una mala estudiante. A los 16 años, Diana abandonó West Heath y asistió por poco tiempo al instituto Alpinby de Manet, escuela femenina en Rosemont, Suiza. Antes de cumplir 17 años, se mudó a Londres, a un apartamento en la zona de Kensington y Chelsea, donde viviría hasta que se casó. En esa época, conoció a su futuro marido, el príncipe Carlos de Inglaterra, una novia perfecta para el heredero. La boda de Carlos y Diana fue posible porque ella, a sus 19 años, seguía creyendo en los cuentos de hadas y se enamoró locamente de él, pero también porque no era plebeya. Diana venía de una familia que era vista con buenos ojos por la Casa Real Británica, como sostiene la historiadora Kate Williams. Los Spencer, pese a no ser de la realeza, eran aristócratas y contaban en su árbol genealógico con personajes tan importantes como George Washington o Winston Churchill. Otro hecho importante es que se relacionaban desde hacía siglos con la familia real. De hecho, eran prácticamente vecinos en Sandringham. Park House, donde nació Diana, era una casa que los Spencer alquilaban a la reina. Sus compañeros de juegos de la niñez fueron los príncipes Andrés y Eduardo. Además, las dos abuelas de Lady Di fueron en su momento damas de compañía de la reina Isabel, la reina madre. A pesar de todo esto, Charles Spencer mantiene hoy en día otra visión. Somos gente muy sencilla, que tuvo un golpe de suerte hace mucho tiempo. El hermano de Diana dice que desde siempre su familia fue bastante progresista. Uno de mis antepasados fue uno de los primeros antiesclavistas y otros miembros de la familia estuvieron a favor de la independencia de Estados Unidos, cuando aquello se consideraba traición. Además, según Charles Spencer, en su familia las mujeres siempre fueron caritativas y elegantes. En muchos sentidos, Diana fue un compendio de muchas cualidades de la familia. En 1981, Diana se convirtió en una figura mediática tras anunciarse su compromiso con el príncipe Carlos, y aún más, si cabe, tras su boda el 29 de julio de ese año. Para su hermano Charles, el hecho de que Diana recibiera el nombre de la diosa romana de la caza, cuando fue bautizada en la iglesia de Santa María Magdalena por el reverendo Percy Herbert, resulta una de las grandes ironías que rodearon la vida de su hermana. Una chica que recibió el nombre de la diosa de la caza acabó siendo la persona más perseguida del mundo moderno. Esa caza, en la que los paparazzi eran los permanentes perseguidores, la acompañaría hasta el final de su vida y tuvo mucho que ver en el accidente automovilístico que sufrió en París aquel fatídico 31 de agosto de 1997. Pero esa historia, la de su muerte y las causas de esta, es otra historia.